Introducción. Los vehículos y dotaciones de bomberos van equipados, aparte del material específico que normalmente está compuesto de elementos hidráulicos como bombas, mangueras, lanzas, monitores, piezas de conexión, agentes extintores, etc. De un gran número de herramientas convencionales, que forman también parte del equipo profesional como material accesorio. Es decir, estas herramientas que son de uso común en las diferentes profesiones multidisciplinares existentes, componen un perfecto engranaje entre el equipamiento más sofisticado y el diverso que puedan poseer los múltiples cuerpos de bomberos existentes. De acuerdo a ello, los servicios contra incendios, no solamente deberán estar entrenados o preparados para resolver aquellas situaciones de emergencia donde la combustión o el fuego sea el factor característico que define el siniestro, sino que también podrán intervenir y solucionar emergencias tan dispares como pueden ser el salvamento de animales y personas en lugares de difícil acceso o en situaciones extremas de riesgo y peligro, pozos, cuevas, ríos, mares, montañas, glaciares, edificios y construcciones, catástrofes, etc. Tala y retirada de árboles y de elementos viales, saneados y apuntalamientos en construcciones, desencarcelación de personas atrapadas por accidentes de tráfico, búsqueda y rastreo de personas y bienes, salvamento y desescombro de personas, etc. Consecuencia de ello, es que términos habituales como herramienta, útil o instrumento, se estén empleando de forma generalizada sin una clara distinción entre sí. Sin embargo, en su conjunto señalan objetos y materiales más o menos sencillos o comunes que sirven para efectuar un trabajo. Por ello, en este conjunto extenso y diverso podemos distinguir dos grandes grupos. Herramientas manuales. Son aquellas herramientas que están provistas de mango o empuñadura, y que formando parte del equipamiento de un vehículo o dotación de bomberos, son también básicas para el ejercicio de otras profesiones como carpintería, albañilería, electricidad, mecánica, etc. Es decir, son útiles o herramientas como martillos, tenazas, destornilladores, mallos, cinceles, picos, palas, alicates, arpias, palanquetas, garfios, etc. Por otro lado, existe otra multitud de herramientas que no detallamos y que pertenecen a una clase determinada y más restringida de actividades. Junto a ello, muchas veces resulta muy difícil distinguir entre los conceptos de herramienta, instrumento o aparato, como sucede por ejemplo, con una linterna, un explosímetro, un extintor, etc. Herramientas a motor. Son aquellas herramientas que para su funcionamiento o utilización precisan de un mecanismo más o menos complejo. Entre ellas, podemos distinguir las herramientas máquina, las cuales absorben energía de una fuente, electricidad, gasolina, etc. y la transforman en trabajo mecánico. Es decir, los motores no tienen finalidad práctica por sí mismos, sino que accionan herramientas o máquinas operadoras que realizan trabajos útiles. Por ejemplo, una motosierra es una herramienta máquina. Por otro lado, tenemos herramientas neumáticas, las cuales son accionadas mediante la aplicación de aire comprimido, como pueden ser los martillos, punzadoras, taladros, perforadoras, etc. y que generalmente están compuestas de un compresor, movido por un pequeño motor de explosión o eléctrico, un depósito para aire comprimido provisto de presóstato y un cierto número de tubos o conducciones que sirven para transportar dicho aire comprimido hasta las herramientas.
De todos modos, todo este material diverso y sus respectivos accesorios que generalmente componen el equipamiento de cualquier clase de vehículo de bomberos, precisa de una inspección, mantenimiento y limpieza periódica para asegurar su perfecto estado de conservación y funcionalidad. Por ello, las herramientas manuales necesitan de revisiones sencillas pero lo suficientemente importantes para que su correcto uso no esté limitado o sea causa de accidentes. Por otra parte, las herramientas a motor requieren de revisiones y mantenimientos especiales, los cuales no pueden pasar desapercibidos dadas las características que puedan poseer los mecanismos más o menos complejos que las accionan. Por todo ello, para el correcto uso, mantenimiento y operatividad de todo este material, existen unas normas o instrucciones básicas o de carácter general, siendo las principales las siguientes. No utilizar herramientas desprovistas de mangos o en mal estado de conservación, o a las que se han realizado operaciones de mantenimiento inadecuadas, como por ejemplo puede ser el enrollar con alambre un mango roto. Utilizar las herramientas únicamente para aquellas misiones específicas para las cuales han sido diseñadas. Las diferentes llaves mecánicas, fijas o variables, serán apropiadas al tipo de trabajo a realizar y la boca debe acoplar perfectamente a la tuerca. Es recomendable siempre que sea posible el uso de llaves fijas y no emplear nunca alicates para apretar o aflojar tuercas. De la misma forma no es recomendable el uso de prolongadores para aumentar el brazo de palanca y tampoco deben golpearse las llaves. Mantener libres de rebabas los cinceles o cortafríos, punzones, y demás herramientas de percusión, de forma que todas las herramientas cortantes o punzantes deberán mantenerse siempre afiladas. Cuando se efectúen trabajos en emergencias, dentro de zonas de gases inflamables, utilizar solamente herramientas antichispas, por lo tanto deben desestimarse otros útiles que no pertenezcan al equipo del bombero ya que no sabremos si reúnen las características exigidas para evitar accidentes no deseados. En el caso de sospechar que el entorno pueda estar contaminado por sustancias inflamables, previamente hay que verificarlo mediante equipos de detección y tomar las precauciones debidas. En cualquier trabajo de altura, condiciones de escalas mecánicas, plataformas elevadoras, etc. Hay que utilizar equipos de protección personal homologados para cada tipo de trabajo y en perfecto estado de conservación, arnés, cuerdas, eslingas, mosquetones, guantes, casco, botas, etc. Cerciorarse antes de ascender a realizar el cometido de que se llevan todas las herramientas de mano que son precisas en la bolsa del cinturón de seguridad. En trabajos eléctricos se utilizarán únicamente herramientas con mango aislante y si fuera necesario equipamiento personal aislante, ya que pueden existir riesgos formados por un gran número de contactos eléctricos, directos o indirectos, en conducciones o equipos de energía activa. Junto a ello, hay que tener presente que las protecciones pueden resultar nulas o inadecuadas en muchas situaciones y en concreto donde se puedan originar contactos con instalaciones eléctricas activas si esté presente el agua de extinción, las espumas o valores altos de humedad. No manipular los diferentes tipos de herramientas con guantes u otras partes de su equipo de protección, cuando estos estén desgastados o deteriorados por el uso, o presenten un mal estado de conservación. El personal de cada turno, en cada relevo debe revisar periódicamente el material del vehículo asignado de servicio y comunicar las anomalías habidas. De la misma forma retirará, notificará y repondrá aquellas herramientas manuales que presenten algún defecto para su uso, etc. Equipos de desencarcelación.
son el conjunto de aparatos, bombas, útiles, herramientas y accesorios que combinados de la forma adecuada se utilizan para realizar rescates de víctimas que generalmente se encuentran atrapadas en vehículos u otros elementos móviles como consecuencia de los accidentes de tráfico. Es decir, estos elementos se utilizan en cualquier accidente que requiera desaprisionar o descarcelar a las personas afectadas por siniestros, que normalmente suelen ser derivados del tráfico de vehículos de transporte, carretera, ferroviarios, aéreos, etc. Pero que también pueden ser originados por otras actividades o fenómenos como son los derrumbamientos o actividades de la construcción, aprisionamientos en maquinarias o elementos industriales, catástrofes naturales, etc. Hay que decir que estos tipos de materiales han sufrido un auge y avance espectacular en los últimos años, pues hasta ahora los rescates de las personas atrapadas se realizaban por medio de palancas, barras de uña, macetas, porras, sierras manuales, etc. Siendo, por tanto, dichas labores arduas, lentas y generalmente poco efectivas. Gracias al estudio y descubrimiento de nuevos materiales, de sus características físicas y mecánicas, se ha producido un gran enriquecimiento de las dotaciones de los vehículos de bomberos que transportan equipos de desencarcelación. En la actualidad se suelen utilizar de forma básica medios y elementos de trabajo en frío que no producen chispas y que no son agresivos para las víctimas, aunque los equipos de trabajo en caliente tienen su importancia en el campo donde otros medios no resultan eficaces. Junto a ello, la gran variedad de siniestros y situaciones que se pueden presentar han desarrollado metodológicas de empleo de los equipos de material y sus técnicas de utilización, si bien su correcto empleo dependerá del tipo de accidente y la magnitud que éste posea, lo cual implica que se desarrollen de forma consecutiva o simultánea operaciones de corte, apertura, separación, desgarro, deformación, levantamiento, fuerza o tracción, inmovilización o estabilización, etc. Por ello, entre los principales elementos de desencarcelación que nos podemos encontrar tenemos los siguientes. 2.1. Bomba hidráulica. Son aquellos elementos o sistemas que mediante una transformación energética nos proporcionan la presión hidráulica suficiente para poder accionar las diferentes herramientas que se pueden conectar a ellas, las cuales se unen mediante las mangueras, piezas, elementos de empalme o adaptadores, que normalmente suelen ser de conexión rápida. En principio, entre ellas podemos diferenciar accionadas manualmente, con el pie o la mano, las cuales normalmente se utilizan en ambientes peligrosos o de riesgo, inflamables y explosivos. Accionadas mediante motor, el cual puede ser eléctrico o de combustible, normalmente de gasolina, son las más utilizadas por su gran operatividad en los ambientes considerados como normales. Es decir, normalmente las bombas hidráulicas suelen estar activadas mediante motor y cuando existen ciertos riesgos de inflamación o explosión se utilizan las de accionamiento manual. Sus características principales suelen ser: la presión de trabajo de estas bombas suele oscilar entre 520 bar y 720 bar. Sin embargo, están preparadas con válvulas de seguridad para presiones ligeramente mayores a las de servicio, por ejemplo las que trabajan sobre los 720 bar disparan normalmente sobre los 730 bar. Algunas bombas con motor eléctrico suelen poseer dispositivos o protecciones para convertirlas en antideflagrantes, no obstante ante cualquier tipo de duda en ambientes explosivos o inflamables se han de usar las de tipo manual.
El peso normalmente oscila entre los 20 y 45 kilogramos, sin embargo para las manuales este suele oscilar entre los 10 y 15 kilogramos. Como ejemplo de tipo de bomba hidráulica a motor tenemos la Ulmatrop Tu-10, la cual se compone de un motor de gasolina de 4 tiempos, donde la bomba es radial de 2 etapas y 4 pistones, con asa equilibrada para su transporte, totalmente compacta y protegida de los golpes, y es capaz de desarrollar una presión de trabajo de 720 bar. Dispone de una válvula hidráulica de 2 vías, para trabajar con 2 herramientas alternativas de doble acción, donde las conexiones rápidas disponen de tapones de protección fabricados en aluminio. Trabaja con aceite de base mineral no tóxico y dispone de un tapón para abastecimiento del aceite del motor, de fácil acceso y una tapa de protección de la bujía, abatible. Sus 2 velocidades de trabajo le permiten desarrollar trabajos a 3000 revoluciones por minuto de forma lenta para realizar trabajos de máxima precisión, y a 3600 revoluciones por minuto de forma rápida, asegurando siempre la presión de 720 bar en cualquiera de las velocidades. También posee una válvula de seguridad, que funciona a cualquier velocidad. Junto a ello, dispone de luces de aviso para chequear los niveles de aceite hidráulico y del aceite de motor. En el caso de que alguno de estos esté demasiado bajo, automáticamente se parará el motor previniendo posibles averías y dispone de indicador de nivel de combustible en la misma tapa del depósito. Esta bomba presenta un sistema de refrigeración por aire, y como seguridad están aislados todos los contactos con partes calientes. Dispone de un solo conmutador para controlar el mecanismo de arranque y parada, es muy segura y fiable, ya que además dispone de amortiguadores internos que evitan su desplazamiento, es decir, es totalmente antivibratoria. Tiene una capacidad del depósito de combustible de 2 litros que le permite con gasolina super o sin plomo realizar aproximadamente 5 horas de trabajo continuado. Además dispone de un dispositivo horámetro / cuenta revoluciones resistente al agua y a los impactos. Está alimentado por batería con una duración mínima de 8 años o 70.000 horas de trabajo. Sus principales datos técnicos son: presión de trabajo de 720 bar, peso de 24,5 kilogramos, dimensiones de 430 x 265 x 345 milímetros, contenido efectivo del depósito de aceite de 1700 cc. Contenido del tanque de gasolina de 2000 cc, capacidad de la bomba de caudal primera etapa a 3000 rpm y 200 bar de 2050 cc/min. De caudal segunda etapa a 3000 rpm y 720 bar de 550 cc/min. De caudal primera etapa a 3600 rpm y 200 bar de 2450 cc/min. Y de caudal segunda etapa a 3600 rpm. Y 720 bar de 650 cc/min. Nivel acústico o sonorización que a unos 5 metros produce aproximadamente unos 58 decibelios. 2. Piezas de empalme. Son las denominadas mangueras adaptadoras y las de extensión, con sus correspondientes adaptadores rápidos, macho-hembra. Un ejemplo de ellas son las mangueras hidráulicas de 5 metros, modelo BVL 5 SOU, las cuales admiten una presión de trabajo de 720 bar y una presión de rotura de 2880 bar, y que cumplen la norma DIN 2002. Están cargadas con fluido hidráulico de base mineral no tóxico, permitiendo su trabajo entre los 40 y los más 90 grados.
Disponen de un casquillo de fijación para evitar desconexiones accidentales o involuntarias, así como tapones de protección de aluminio para los racores, que también son de aluminio cuando están fuera de servicio. Están fabricadas en termoplástico sintético y reforzadas por 3 capas de hilo acero y 2 capas de fibras sintéticas, y además provistas de resortes antirretorcimiento con una longitud de 150 milímetros. Con radio de la curva, mínimo 60 milímetros. Muy flexibles y de color naranja. 2, 3. Pinzas o separador hidráulico. Son herramientas que se fabrican en aleaciones de aceros de alta resistencia, cuyos brazos se abren y cierran hidráulicamente y que tienen doble acción. Las puntas, que pueden ser intercambiadas, están especialmente endurecidas para trabajar en situaciones extremas, y pudiendo también cambiar su posición para poder realizar mejor los trabajos que se quieran desarrollar. Además también se dispone de una serie de accesorios como cadenas con ganchos, puntas con ganchos o garfios, etc. para poder realizar distintos tipos de trabajo y en diferentes posiciones. Según los diferentes modelos y fabricantes, varían sus características más significativas, aunque no su mecanismo de trabajo o principio de funcionamiento, siendo sus valores. Peso aproximado entre los 19 y 27 kilogramos. Apertura máxima, la cual es medida en el extremos de sus puntas, entre los 60 y 84 centímetros. Aproximadamente. Poder de separación en las puntas, entre 3,3 y 26 tm, este último dato para el modelo SP3280 de la casa Olmatro. Como ejemplo de separador hidráulico tenemos el modelo SP3240 de Olmatro, el cual es de doble acción y donde sus brazos se abren y cierran hidráulicamente. Trabaja por medio de un mando progresivo, accionado por la misma mano que lo sostiene, sin necesidad de desplazarla hasta alcanzar el mecanismo de apertura o cierre. Dispone de válvulas antirretorno incorporadas, de forma que los brazos permanezcan exactamente en posición y no se muevan de ninguna forma, aunque la presión baje, se suelte del mando. Trabaja indistintamente con una bomba hidráulica de pie, bomba eléctrica o bomba con motor de gasolina y tiene la posibilidad de utilizarse en trabajos submarinos. Está equipado con un asa de transporte fija, antideslizante en color negro, no plegable, por lo que el separador queda perfectamente equilibrado en cualquier posición, aun con una sola mano. Está provisto de casquillo de seguridad, para que en el caso de tener que soltar la herramienta, ésta quede inmediatamente parada, y posee una válvula sin movimientos para que los brazos extensores queden en posición estática, aun en el caso de que la manguera quede desconectada. Las puntas están endurecidas y son fácilmente sustituibles, y además llevan unos orificios extra para el montaje de los adaptadores de cadenas sin necesidad de cambiarlas. Los dientes en las puntas están situados en direcciones opuestas, para evitar que el separador se deslice cuando esté trabajando, y pueden ser acopladas puntas cortadoras de chapa en un tiempo inferior a 3 segundos. Los brazos están fabricados en aleación ligera tipo yugo, de alta resistencia, con aislamiento térmico. Las mangueras de conexión antirretorcimiento poseen un factor de seguridad 4. 1. Las piezas de aluminio están anodizadas y su acabado es en color naranja, y el mando de accionamiento actúa con tan solo 20 de desplazamiento, tanto a derecha como a izquierda. Entre sus principales datos técnicos destacan:
Presión de trabajo de 720 bar, distancia de separación de 680 milímetros. Fuerza de separación de 14,3 tm. Y fuerza de tracción de 6,7 tm. Distancia de tracción de 450 milímetros y fuerza de obturación de 6,3 tm. Peso total de 19,2 kilogramos. Y longitud total de 810 milímetros. Ancho de 296 milímetros. Y altura 206 milímetros. Junto a ello, posee como accesorios incluidos un juego de 2 cadenas cortas con pernos de montaje para uso en tracción, un juego de 2 cadenas largas de 4,5 m. Con garfios para uso en tracción, y 2 puntas separadoras de repuesto. 2,4. Cizalla. Esta herramienta posee unas cuchillas altamente resistentes para realizar esfuerzos de cizalladura o corte, las cuales son de doble acción como ocurría con las pinzas, produciéndose la apertura y cierre de las mismas por accionamiento hidráulico. Están fabricadas en aleaciones de acero al cromo, endurecidas en 2 etapas y que pueden ser afiladas de nuevo o incluso intercambiadas cuando se produce desgaste o deterioro. Sus principales características varían según el modelo y fabricante, aunque generalmente están comprendidos entre los siguientes valores. Peso aproximado, entre los 12 y 18 kilogramos. Apertura máxima en la punta de las cuchillas, entre los 90 y 240 milímetros. Este último dato para el modelo Q3040 de Olmatro. Poder de corte en el centro de la cuchilla, entre 6 y 19 tm. Capaz de cortar varillas macizas de 16 a 28 milímetros. Un claro ejemplo de este tipo de herramienta hidráulica es el modelo de cizalla Q3020 de la casa Olmatro, la cual es de doble acción ya que sus cuchillas se abren y cierran hidráulicamente. Trabaja por medio de un mando progresivo, accionado por la misma mano que la sostiene, sin necesidad de desplazarla hasta que alcance el mecanismo de apertura o cierre. Es posible conectarla a una bomba hidráulica de pie, eléctrica o bomba con motor de gasolina y pueden utilizarse en trabajos de tipo subacuático. Para proporcionar una mejor seguridad personal posee un casquillo de seguridad para que, en caso de tener que soltar la herramienta, ésta quede totalmente parada, y una válvula sin movimientos, para que las cuchillas queden en posición estática, aun en el caso de que la manguera sea desconectada. Las cuchillas están dotadas de alojamientos en su parte más interna para cortar varillas de acero de 25 milímetros. Las cuales son especiales de acero, endurecidas en 2 etapas, y los filos de las cuchillas pueden afilarse de nuevo. Sus mangueras de conexión antirretorcimiento poseen un factor de seguridad de 4:1, de forma que las piezas de aluminio están anodizadas y su acabado es en color naranja. El mando de accionamiento actúa con tan solo 22ª de desplazamiento, tanto a derecha como a izquierda. Además está equipada con asa de transporte fija antideslizante, y no plegable, por lo que la herramienta queda perfectamente equilibrada en cualquier posición, aun sujetándola con una sola mano. Como datos técnicos más relevantes tenemos: presión de trabajo de 720 bar, apertura máxima en punta de 138 milímetros.
Fuerza de corte en la mitad de cuchillas de 19 tm. Fuerza de corte en el alojamiento de las cuchillas de 30,5 tm. Peso de 12,5 kilogramos. Y dimensiones de largo de 679 milímetros. Ancho 222 milímetros. Y alto 180 milímetros. 2.5. Herramienta multiuso. Existe un equipo o elemento que con el mismo sistema de funcionamiento hidráulico combina las herramientas que anteriormente hemos citado. Es decir, es una mezcla de la cizalla y el separador, la cual puede ejercer tanto los trabajos de separación o extensión como los de corte o cizalladura. Un ejemplo de este tipo de herramienta multiuso es la cizalla barra separador de doble acción del fabricante Olmatro, que presenta el modelo CT3150 que posee unos brazos que se abren y cierran hidráulicamente a una presión de trabajo de 720 bar. El mando de accionamiento actúa con tan solo 20 segundos de desplazamiento en ambos sentidos. En la parte interna de corte dispone de muescas antideslizantes, que en su parte de mayor poder de cizalladura es capaz de cortar varillas de acero de hasta 25 milímetros de diámetro, siendo si queremos toda su superficie reafilable. También dispone en las puntas de los brazos de unos orificios para proceder al montaje de los adaptadores, que permiten realizar diferentes trabajos de tracción. Además, incorpora mangueras de conexión de 50 centímetros de longitud con muelles antirretorcimiento. La presión de rotura de estas mangueras es de 2880 bar y están equipadas con racores de conexión rápida y sistema de antidesconexión involuntaria. Sus prestaciones mínimas son las siguientes: fuerza de separación de 8,7 tm. Distancia de separación de 360 milímetros. Fuerza de tracción de 5,2 tm. Distancia de tracción de 410 milímetros. Fuerza de corte de 35,5 tm. Peso máximo de 15,8 kilogramos. Apertura de corte máxima de 230 milímetros. Y está calificada como separador E30-30 y como cizalla CH150F. 2.6. Cilindros hidráulicos. Son elementos cilíndricos o pistones que tienen un principio de funcionamiento similar a los elementos ya mencionados, es decir, por medio de presiones hidráulicas y que son también de doble acción. Se trata de unos cilindros o gatos de tipo telescópicos que generalmente poseen unos adaptadores de extensión de diferentes medidas. Normalmente la fuerza de tracción de estos dispositivos es aproximadamente el 50% de la de extensión. Como ejemplo de estos tipos de dispositivos, podemos tomar el modelo o conjunto de gatos hidráulicos de Olmatro HRK10, que posee como elementos y características más significativas las siguientes: pistón grande de 28 a 43 centímetros y pistón pequeño de 19 a 27 centímetros, que proporcionan un poder de elevación o extensión de 10 toneladas. Diferentes prolongadores, uno de 75 centímetros, uno de 50 centímetros, uno de 25 centímetros, uno de 12,5 centímetros, dos de 6,5 centímetros,
pudiendo realizar empalmes para conseguir que la máxima longitud posible sea de 2 metros, aunque el espacio mínimo necesario para colocar dichos gatos sea de 3,5 centímetros. Junto a ello, también posee bases de apoyo, 2 cuadrados, 2 rectangulares, 2 circulares de 95 milímetros, 2 circulares de 50 milímetros, y uno en forma de cuña. También dicho juego posee un separador en forma de cuña, con una fuerza de 500 kilogramos. Para su accionamiento se puede utilizar una bomba hidráulica manual HTS 550, que posee una capacidad de aceite de 550 cc. Y una presión de trabajo de 720 bar. 2.7. Accesorios. Como hemos podido observar, los servicios de bomberos realizan diferentes tipos de trabajo y en muy diversas posiciones, por ello junto con las herramientas que anteriormente hemos citado, separador, cizalla, gatos o cilindros, etc. Existen numerosos elementos o accesorios que las complementan, pudiendo destacar entre ellos las cadenas largas y cortas con ganchos, las puntas de pinza con ganchos y garfios adaptadores, las puntas cónicas y cuñas, las slingas de poliéster y nylon con dispositivos de tracción, los diferentes tacos y vigas de madera para apoyos, los elementos o adaptadores de diferentes materiales que realizan funciones de apoyos o antideslizantes, etc. Tema 12. Equipos de descarcelación. Introducción. Los vehículos y dotaciones de bomberos van equipados, aparte del material específico que normalmente está compuesto de elementos hidráulicos como bombas, mangueras, lanzas, monitores, piezas de conexión, agentes extintores, etc. De un gran número de herramientas convencionales que forman también parte del equipo profesional como material accesorio. Es decir, estas herramientas que son de uso común en las diferentes profesiones multidisciplinares existentes, componen un perfecto engranaje entre el equipamiento más sofisticado y el diverso que puedan poseer los múltiples cuerpos de bomberos existentes. De acuerdo a ello, los servicios contra incendios no solamente deberán estar entrenados o preparados para resolver aquellas situaciones de emergencia donde la combustión o el fuego sea el factor característico que define el siniestro, sino que también podrán intervenir y solucionar emergencias tan dispares como pueden ser el salvamento de animales y personas en lugares de difícil acceso o en situaciones extremas de riesgo y peligro, pozos, cuevas, ríos, mares, montañas, glaciares, edificios y construcciones, catástrofes, etc. Tala y retirada de árboles y de elementos viales, saneados y apuntalamientos en construcciones, desencarcelación de personas atrapadas por accidentes de tráfico, búsqueda y rastreo de personas y bienes, salvamento y desescombro de personas, etc. Consecuencia de ello, es que términos habituales como herramienta, útil o instrumento, se estén empleando de forma generalizada sin una clara distinción entre sí. Sin embargo, en su conjunto señalan objetos y materiales más o menos sencillos o comunes que sirven para efectuar un trabajo. Por ello, en este conjunto extenso y diverso podemos distinguir dos grandes grupos. Herramientas manuales. Son aquellas herramientas que están provistas de mango o empuñadura, y que formando parte del equipamiento de un vehículo o dotación de bomberos, son también básicas para el ejercicio de otras profesiones como carpintería, albañilería, electricidad, mecánica, etc.
es decir, son útiles o herramientas como martillos, tenazas, destornilladores, mallos, cinceles, picos, palas, alicates, arpias, palanquetas, garfios, etc. Por otro lado, existe otra multitud de herramientas que no detallamos y que pertenecen a una clase determinada y más restringida de actividades. Junto a ello, muchas veces resulta muy difícil distinguir entre los conceptos de herramienta, instrumento o aparato, como sucede por ejemplo, con una linterna, un explosímetro, un extintor, etc. Herramientas a motor. Son aquellas herramientas que para su funcionamiento o utilización precisan de un mecanismo más o menos complejo. Entre ellas, podemos distinguir las herramientas máquina, las cuales absorben energía de una fuente, electricidad, gasolina, etc. y la transforman en trabajo mecánico. Es decir, los motores no tienen finalidad práctica por sí mismos, sino que accionan herramientas o máquinas operadoras que realizan trabajos útiles. Por ejemplo, una motosierra es una herramienta máquina. Por otro lado, tenemos herramientas neumáticas, las cuales son accionadas mediante la aplicación de aire comprimido, como pueden ser los martillos, punzadoras, taladros, perforadoras, etc. y que generalmente están compuestas de un compresor, movido por un pequeño motor de explosión o eléctrico, un depósito para aire comprimido provisto de presóstato y un cierto número de tubos o conducciones que sirven para transportar dicho aire comprimido hasta las herramientas. De todos modos, todo este material diverso y sus respectivos accesorios que generalmente componen el equipamiento de cualquier clase de vehículo de bomberos, precisa de una inspección, mantenimiento y limpieza periódica para asegurar su perfecto estado de conservación y funcionalidad. Por ello, las herramientas manuales necesitan de revisiones sencillas pero lo suficientemente importantes para que su correcto uso no esté limitado o sea causa de accidentes. Por otra parte, las herramientas a motor requieren de revisiones y mantenimientos especiales, los cuales no pueden pasar desapercibidos dadas las características que puedan poseer los mecanismos más o menos complejos que las accionan. Por todo ello, para el correcto uso, mantenimiento y operatividad de todo este material, existen unas normas o instrucciones básicas o de carácter general, siendo las principales las siguientes. No utilizar herramientas desprovistas de mangos o en mal estado de conservación, o a las que se han realizado operaciones de mantenimiento inadecuadas, como por ejemplo puede ser el enrollar con alambre un mango roto. Utilizar las herramientas únicamente para aquellas misiones específicas para las cuales han sido diseñadas. Las diferentes llaves mecánicas, fijas o variables, serán apropiadas al tipo de trabajo a realizar y la boca debe acoplar perfectamente a la tuerca. Es recomendable siempre que sea posible el uso de llaves fijas y no emplear nunca alicates para apretar o aflojar tuercas. De la misma forma no es recomendable el uso de prolongadores para aumentar el brazo de palanca y tampoco deben golpearse las llaves. Mantener libres de rebabas los cinceles o cortafríos, punzones, y demás herramientas de percusión, de forma que todas las herramientas cortantes o punzantes deberán mantenerse siempre afiladas. Cuando se efectúen trabajos en emergencias, dentro de zonas de gases inflamables, utilizar solamente herramientas antichispas, por lo tanto deben desestimarse otros útiles que no pertenezcan al equipo del bombero ya que no sabremos si reúnen las características exigidas para evitar accidentes no deseados.
En el caso de sospechar que el entorno pueda estar contaminado por sustancias inflamables, previamente hay que verificarlo mediante equipos de detección y tomar las precauciones debidas. En cualquier trabajo de altura, condiciones de escalas mecánicas, plataformas elevadoras, etc. Hay que utilizar equipos de protección personal homologados para cada tipo de trabajo y en perfecto estado de conservación: arnés, cuerdas, eslingas, mosquetones, guantes, casco, botas, etc. Cerciorarse antes de ascender a realizar el cometido de que se llevan todas las herramientas de mano que son precisas en la bolsa del cinturón de seguridad. En trabajos eléctricos se utilizarán únicamente herramientas con mango aislante y si fuera necesario equipamiento personal aislante, ya que pueden existir riesgos formados por un gran número de contactos eléctricos, directos o indirectos, en conducciones o equipos de energía activa. Junto a ello, hay que tener presente que las protecciones pueden resultar nulas o inadecuadas en muchas situaciones y en concreto donde se puedan originar contactos con instalaciones eléctricas activas si esté presente el agua de extinción, las espumas o valores altos de humedad. No manipular los diferentes tipos de herramientas con guantes u otras partes de su equipo de protección, cuando estos estén desgastados o deteriorados por el uso, o presenten un mal estado de conservación. El personal de cada turno, en cada relevo debe revisar periódicamente el material del vehículo asignado de servicio y comunicar las anomalías habidas. De la misma forma retirará, notificará y repondrá aquellas herramientas manuales que presenten algún defecto para su uso, etc. Equipos de desencarcelación. Son el conjunto de aparatos, bombas, útiles, herramientas y accesorios que combinados de la forma adecuada se utilizan para realizar rescates de víctimas que generalmente se encuentran atrapadas en vehículos u otros elementos móviles como consecuencia de los accidentes de tráfico. Es decir, estos elementos se utilizan en cualquier accidente que requiera desaprisionar o descarcelar a las personas afectadas por siniestros, que normalmente suelen ser derivados del tráfico de vehículos de transporte, carretera, ferroviarios, aéreos, etc. Pero que también pueden ser originados por otras actividades o fenómenos como son los derrumbamientos o actividades de la construcción, aprisionamientos en maquinarias o elementos industriales, catástrofes naturales, etc. Hay que decir que estos tipos de materiales han sufrido un auge y avance espectacular en los últimos años, pues hasta ahora los rescates de las personas atrapadas se realizaban por medio de palancas, barras de uña, macetas, porras, sierras manuales, etc. Siendo, por tanto, dichas labores arduas, lentas y generalmente poco efectivas. Gracias al estudio y descubrimiento de nuevos materiales, de sus características físicas y mecánicas, se ha producido un gran enriquecimiento de las dotaciones de los vehículos de bomberos que transportan equipos de desencarcelación. En la actualidad se suelen utilizar de forma básica medios y elementos de trabajo en frío que no producen chispas y que no son agresivos para las víctimas, aunque los equipos de trabajo en caliente tienen su importancia en el campo donde otros medios no resultan eficaces. Junto a ello, la gran variedad de siniestros y situaciones que se pueden presentar han desarrollado metodológicas de empleo de los equipos de material y sus técnicas de utilización, si bien su correcto empleo dependerá del tipo de accidente y la magnitud que éste posea, lo cual implica que se desarrollen de forma consecutiva o simultánea operaciones de corte, apertura, separación, desgarro, deformación, levantamiento, fuerza o tracción, inmovilización o estabilización, etc. Por ello, entre los principales elementos de desencarcelación que nos podemos encontrar tenemos los siguientes.
2.1. Bomba hidráulica. Son aquellos elementos o sistemas que mediante una transformación energética nos proporcionan la presión hidráulica suficiente para poder accionar las diferentes herramientas que se pueden conectar a ellas, las cuales se unen mediante las mangueras, piezas, elementos de empalme o adaptadores, que normalmente suelen ser de conexión rápida. En principio, entre ellas podemos diferenciar: accionadas manualmente, con el pie o la mano, las cuales normalmente se utilizan en ambientes peligrosos o de riesgo, inflamables y explosivos. Accionadas mediante motor, el cual puede ser eléctrico o de combustible, normalmente de gasolina, son las más utilizadas por su gran operatividad en los ambientes considerados como normales. Es decir, normalmente las bombas hidráulicas suelen estar activadas mediante motor y cuando existen ciertos riesgos de inflamación o explosión se utilizan las de accionamiento manual. Sus características principales suelen ser: la presión de trabajo de estas bombas suele oscilar entre 520 bar y 720 bar. Sin embargo, están preparadas con válvulas de seguridad para presiones ligeramente mayores a las de servicio, por ejemplo las que trabajan sobre los 720 bar disparan normalmente sobre los 730 bar. Algunas bombas con motor eléctrico suelen poseer dispositivos o protecciones para convertirlas en antideflagrantes, no obstante ante cualquier tipo de duda en ambientes explosivos o inflamables se han de usar las de tipo manual. El peso normalmente oscila entre los 20 y 45 kilogramos, sin embargo para las manuales este suele oscilar entre los 10 y 15 kilogramos. Como ejemplo de tipo de bomba hidráulica a motor tenemos la Ulmatrop Tu-10, la cual se compone de un motor de gasolina de 4 tiempos, donde la bomba es radial de 2 etapas y 4 pistones, con asa equilibrada para su transporte, totalmente compacta y protegida de los golpes, y es capaz de desarrollar una presión de trabajo de 720 bar. Dispone de una válvula hidráulica de 2 vías, para trabajar con 2 herramientas alternativas de doble acción, donde las conexiones rápidas disponen de tapones de protección fabricados en aluminio. Trabaja con aceite de base mineral no tóxico y dispone de un tapón para abastecimiento del aceite del motor, de fácil acceso y una tapa de protección de la bujía, abatible. Sus 2 velocidades de trabajo le permiten desarrollar trabajos a 3000 revoluciones por minuto de forma lenta para realizar trabajos de máxima precisión, y a 3600 revoluciones por minuto de forma rápida, asegurando siempre la presión de 720 bar en cualquiera de las velocidades. También posee una válvula de seguridad, que funciona a cualquier velocidad. Junto a ello, dispone de luces de aviso para chequear los niveles de aceite hidráulico y del aceite de motor. En el caso de que alguno de estos esté demasiado bajo, automáticamente se parará el motor previniendo posibles averías y dispone de indicador de nivel de combustible en la misma tapa del depósito. Esta bomba presenta un sistema de refrigeración por aire, y como seguridad están aislados todos los contactos con partes calientes. Dispone de un solo conmutador para controlar el mecanismo de arranque y parada, es muy segura y fiable, ya que además dispone de amortiguadores internos que evitan su desplazamiento, es decir, es totalmente antivibratoria. Tiene una capacidad del depósito de combustible de 2 litros que le permite con gasolina super o sin plomo realizar aproximadamente 5 horas de trabajo continuado. Además dispone de un dispositivo horámetro / cuenta revoluciones resistente al agua y a los impactos.
Está alimentado por batería con una duración mínima de 8 años o 70.000 horas de trabajo. Sus principales datos técnicos son: presión de trabajo de 720 bar, peso de 24,5 kilogramos, dimensiones de 430 x 265 x 345 milímetros, contenido efectivo del depósito de aceite de 1700 cc. Contenido del tanque de gasolina de 2000 cc, capacidad de la bomba de caudal primera etapa a 3000 rpm y 200 bar de 2050 cc/min. De caudal segunda etapa a 3000 rpm y 720 bar de 550 cc/min. De caudal primera etapa a 3600 rpm y 200 bar de 2450 cc/min. Y de caudal segunda etapa a 3600 rpm. Y 720 bar de 650 cc/min. Nivel acústico o sonorización que a unos 5 metros produce aproximadamente unos 58 decibelios. 2. Piezas de empalme. Son las denominadas mangueras adaptadoras y las de extensión, con sus correspondientes adaptadores rápidos, macho-hembra. Un ejemplo de ellas son las mangueras hidráulicas de 5 metros, modelo BVL 5 SOU, las cuales admiten una presión de trabajo de 720 bar y una presión de rotura de 2880 bar, y que cumplen la norma DIN 2002. Están cargadas con fluido hidráulico de base mineral no tóxico, permitiendo su trabajo entre los 40 y los más 90 grados. Disponen de un casquillo de fijación para evitar desconexiones accidentales o involuntarias, así como tapones de protección de aluminio para los racores, que también son de aluminio cuando están fuera de servicio. Están fabricadas en termoplástico sintético y reforzadas por 3 capas de hilo acero y 2 capas de fibras sintéticas. Y además provistas de resortes antirretorcimiento con una longitud de 150 milímetros. Con radio de la curva, mínimo 60 milímetros. Muy flexibles y de color naranja. 2. Pinzas o separador hidráulico. Son herramientas que se fabrican en aleaciones de aceros de alta resistencia, cuyos brazos se abren y cierran hidráulicamente y que tienen doble acción. Las puntas, que pueden ser intercambiadas, están especialmente endurecidas para trabajar en situaciones extremas, y pudiendo también cambiar su posición para poder realizar mejor los trabajos que se quieran desarrollar. Además también se dispone de una serie de accesorios como cadenas con ganchos, puntas con ganchos o garfios, etc. para poder realizar distintos tipos de trabajo y en diferentes posiciones. Según los diferentes modelos y fabricantes, varían sus características más significativas, aunque no su mecanismo de trabajo o principio de funcionamiento, siendo sus valores. Peso aproximado entre los 19 y 27 kilogramos. Apertura máxima, la cual es medida en el extremos de sus puntas, entre los 60 y 84 centímetros. Aproximadamente. Poder de separación en las puntas, entre 3,3 y 26 tm, este último dato para el modelo SP3280 de la casa Olmatro. Como ejemplo de separador hidráulico tenemos el modelo SP3240 de Olmatro, el cual es de doble acción y donde sus brazos se abren y cierran hidráulicamente. Trabaja por medio de un mando progresivo, accionado por la misma mano que lo sostiene, sin necesidad de desplazarla hasta alcanzar el mecanismo de apertura o cierre.
Dispone de válvulas antirretorno incorporadas, de forma que los brazos permanezcan exactamente en posición y no se muevan de ninguna forma, aunque la presión baje, se suelte del mando. Trabaja indistintamente con una bomba hidráulica de pie, bomba eléctrica o bomba con motor de gasolina y tiene la posibilidad de utilizarse en trabajos submarinos. Está equipado con un asa de transporte fija, antideslizante en color negro, no plegable, por lo que el separador queda perfectamente equilibrado en cualquier posición, aun con una sola mano. Está provisto de casquillo de seguridad para que en el caso de tener que soltar la herramienta, ésta quede inmediatamente parada, y posee una válvula sin movimientos para que los brazos extensores queden en posición estática, aun en el caso de que la manguera quede desconectada. Las puntas están endurecidas y son fácilmente sustituibles, y además llevan unos orificios extra para el montaje de los adaptadores de cadenas sin necesidad de cambiarlas. Los dientes en las puntas están situados en direcciones opuestas, para evitar que el separador se deslice cuando esté trabajando, y pueden ser acopladas puntas cortadoras de chapa en un tiempo inferior a 3 segundos. Los brazos están fabricados en aleación ligera tipo yugo, de alta resistencia, con aislamiento térmico. Las mangueras de conexión antirretorcimiento poseen un factor de seguridad 4. 1. Las piezas de aluminio están anodizadas y su acabado es en color naranja, y el mando de accionamiento actúa con tal solo 20 de desplazamiento, tanto a derecha como a izquierda. Entre sus principales datos técnicos destacan: presión de trabajo de 720 bar, distancia de separación de 680 milímetros. Fuerza de separación de 14,3 Tm. Y fuerza de tracción de 6,7 Tm. Distancia de tracción de 450 milímetros y fuerza de obturación de 6,3 Tm. Peso total de 19,2 kilogramos. Y longitud total de 810 milímetros. Ancho de 296 milímetros. Y altura 206 milímetros. Junto a ello, posee como accesorios incluidos un juego de 2 cadenas cortas con pernos de montaje para uso en tracción, un juego de 2 cadenas largas de 4,5 m. Con garfios para uso en tracción, y 2 puntas separadoras de repuesto. 2,4. Cizalla. Esta herramienta posee unas cuchillas altamente resistentes para realizar esfuerzos de cizalladura o corte, las cuales son de doble acción como ocurría con las pinzas, produciéndose la apertura y cierre de las mismas por accionamiento hidráulico. Están fabricadas en aleaciones de acero al cromo, endurecidas en 2 etapas y que pueden ser afiladas de nuevo o incluso intercambiadas cuando se produce desgaste o deterioro. Sus principales características varían según el modelo y fabricante, aunque generalmente están comprendidos entre los siguientes valores. Peso aproximado, entre los 12 y 18 kilogramos. Apertura máxima en la punta de las cuchillas, entre los 90 y 240 milímetros. Este último dato para el modelo Q3040 de Olmatro. Poder de corte en el centro de la cuchilla, entre 6 y 19 Tm. Capaz de cortar varillas macizas de 16 a 28 milímetros.
Un claro ejemplo de este tipo de herramienta hidráulica es el modelo de cizalla Q3020 de la casa Olmatro, la cual es de doble acción ya que sus cuchillas se abren y cierran hidráulicamente. Trabaja por medio de un mando progresivo, accionado por la misma mano que la sostiene, sin necesidad de desplazarla hasta que alcance el mecanismo de apertura o cierre. Es posible conectarla a una bomba hidráulica de pie, eléctrica o bomba con motor de gasolina y pueden utilizarse en trabajos de tipo subacuático. Para proporcionar una mejor seguridad personal posee un casquillo de seguridad para que, en caso de tener que soltar la herramienta, ésta quede totalmente parada, y una válvula sin movimientos, para que las cuchillas queden en posición estática, aun en el caso de que la manguera sea desconectada. Las cuchillas están dotadas de alojamientos en su parte más interna para cortar varillas de acero de 25 milímetros. Las cuales son especiales de acero, endurecidas en 2 etapas, y los filos de las cuchillas pueden afilarse de nuevo. Sus mangueras de conexión antirretorcimiento poseen un factor de seguridad de 4:1, de forma que las piezas de aluminio están anodizadas y su acabado es en color naranja. El mando de accionamiento actúa con tan solo 22ª de desplazamiento, tanto a derecha como a izquierda. Además está equipada con asa de transporte fija antideslizante, y no plegable, por lo que la herramienta queda perfectamente equilibrada en cualquier posición, aun sujetándola con una sola mano. Como datos técnicos más relevantes tenemos: presión de trabajo de 720 bar, apertura máxima en punta de 138 milímetros. Fuerza de corte en la mitad de cuchillas de 19 Tm. Fuerza de corte en el alojamiento de las cuchillas de 30,5 Tm. Peso de 12,5 kilogramos. Y dimensiones de largo de 679 milímetros. Ancho 222 milímetros. Y alto 180 milímetros. 2.5. Herramienta multiuso. Existe un equipo o elemento que con el mismo sistema de funcionamiento hidráulico combina las herramientas que anteriormente hemos citado. Es decir, es una mezcla de la cizalla y el separador, la cual puede ejercer tanto los trabajos de separación o extensión como los de corte o cizalladura. Un ejemplo de este tipo de herramienta multiuso es la cizalla barra separador de doble acción del fabricante Olmatro, que presenta el modelo CT3150 que posee unos brazos que se abren y cierran hidráulicamente a una presión de trabajo de 720 bar. El mando de accionamiento actúa con tan solo 22º de desplazamiento en ambos sentidos. En la parte interna de corte dispone de muescas antideslizantes, que en su parte de mayor poder de cizalladura es capaz de cortar varillas de acero de hasta 25 milímetros de diámetro, siendo si queremos toda su superficie reafilable. También dispone en las puntas de los brazos de unos orificios para proceder al montaje de los adaptadores, que permiten realizar diferentes trabajos de tracción. Además, incorpora mangueras de conexión de 50 centímetros de longitud con muelles antirretorcimiento. La presión de rotura de estas mangueras es de 2880 bar y están equipadas con racores de conexión rápida y sistema de antidesconexión involuntaria. Sus prestaciones mínimas son las siguientes: fuerza de separación de 8,7 Tm. Distancia de separación de 360 milímetros.
Fuerza de tracción de 5,2 Tm. Distancia de tracción de 410 milímetros. Fuerza de corte de 35,5 Tm. Peso máximo de 15,8 kilogramos. Apertura de corte máxima de 230 milímetros. Y está calificada como separador E30-30 y como cizalla CH150F. 2.6. Cilindros hidráulicos. Son elementos cilíndricos o pistones que tienen un principio de funcionamiento similar a los elementos ya mencionados, es decir, por medio de presiones hidráulicas y que son también de doble acción. Se trata de unos cilindros o gatos de tipo telescópicos que generalmente poseen unos adaptadores de extensión de diferentes medidas. Normalmente la fuerza de tracción de estos dispositivos es aproximadamente el 50% de la de extensión. Como ejemplo de estos tipos de dispositivos, podemos tomar el modelo o conjunto de gatos hidráulicos de Olmatro HRK10, que posee como elementos y características más significativas las siguientes: pistón grande de 28 a 43 centímetros y pistón pequeño de 19 a 27 centímetros, que proporcionan un poder de elevación o extensión de 10 toneladas. Diferentes prolongadores, uno de 75 centímetros, uno de 50 centímetros, uno de 25 centímetros, uno de 12,5 centímetros, dos de 6,5 centímetros, pudiendo realizar empalmes para conseguir que la máxima longitud posible sea de 2 metros, aunque el espacio mínimo necesario para colocar dichos gatos sea de 3,5 centímetros. Junto a ello, también posee bases de apoyo, 2 cuadrados, 2 rectangulares, 2 circulares de 95 milímetros, 2 circulares de 50 milímetros, y uno en forma de cuña. También dicho juego posee un separador en forma de cuña, con una fuerza de 500 kilogramos. Para su accionamiento se puede utilizar una bomba hidráulica manual HTS 550, que posee una capacidad de aceite de 550 cc. Y una presión de trabajo de 720 bar. 2.7. Accesorios. Como hemos podido observar, los servicios de bomberos realizan diferentes tipos de trabajo y en muy diversas posiciones, por ello junto con las herramientas que anteriormente hemos citado, separador, cizalla, gatos o cilindros, etc. Existen numerosos elementos o accesorios que las complementan, pudiendo destacar entre ellos las cadenas largas y cortas con ganchos, las puntas de pinza con ganchos y garfios adaptadores, las puntas cónicas y cuñas, las eslingas de poliéster y nylon con dispositivos de tracción, los diferentes tacos y vigas de madera para apoyos, los elementos o adaptadores de diferentes materiales que realizan funciones de apoyos o antideslizantes, etc.